Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos la función contar. Ella proporciona varios métodos para contar celdas, incluidos el uso de las características buscar o un filtro, pero con las funciones puedes contar exactamente lo que necesitas, desde celdas llenas hasta espacios en blanco, desde números hasta textos, así que esto se explica muy rápidamente en este vídeo que te voy a mostrar de cómo contar celdas en Microsoft Excel. Pues mira, supongamos que, vamos a utilizar este libro que tenemos aquí ya con varias filas y columnas rellenas, tienen datos, tienen texto, tienen números, y lo primero que vamos a hacer es contar la cantidad de columnas o de filas que tienen números, es decir, vamos a contar la cantidad de datos que hay, no vamos a hacer una suma, sino que vamos a contar la cantidad de celdas que tienen números. Para esto vamos a utilizar la función contar, ¿vale? Entonces vamos a escribir en una celda que queremos mostrar el resultado el signo de igual y vamos a escribir contar. Si te fijas, te aparece esta función en la cual vamos a hacer un doble clic y se abre un paréntesis. Aquí lo que nos está pidiendo es un rango de lectura, es decir, por donde el Excel va a ser barrido para buscar todos estos datos. Yo voy a seleccionar la columna 1, fila 1 y vamos a seleccionar el último dato, ¿vale? Que se encuentra aquí. Por lo tanto, una vez que tengamos estos datos ya seleccionados, nos volvemos aquí a nuestra fórmula, cerramos el paréntesis y le damos un Enter. Nos está indicando que actualmente en este libro existen 325 columnas con números, ¿vale? Para eso hemos utilizado la función contar. Vamos a coger ahora para hacer otro ejemplo y vamos a ver cómo podemos contar las filas y columnas que están en blanco. Por ejemplo, yo voy a borrar a posta esta fila, la voy a dejar en blanco y vamos a utilizar una fórmula para que nos encuentre y cuente en nuestra selección la cantidad de datos o filas o columnas que hay en blanco. Por lo tanto, aquí lo que vamos a utilizar es la función contar blanco, ¿vale? Contar.blanco. Hacemos doble clic y igual se nos abre el paréntesis, nos está pidiendo un rango, por lo tanto vamos a utilizar columna A, fila 1 y nos volveremos a elegir la última opción, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a cerrar nuestro rango, volvemos a la fórmula, cerramos el paréntesis y vamos a dar sobre aceptar. Si te fijas, hemos seleccionado todo el rango y nos ha mostrado un resultado de una columna en blanco, ¿vale? Es decir, un espacio, una celda, una fila en blanco, ¿vale? Solo una, la que hemos borrado anteriormente. Entonces, visto este ejemplo, podemos también contar una función para mostrar o que nos cuente criterios específicos. Por lo tanto, aquí si te fijas tenemos categorías, ¿vale? Estos son categorías patio, césped, jardín, hogar, ¿vale? Y vamos a hacer un conteo para saber cuántas veces aparece, por ejemplo, una palabra dentro de un rango. Y para eso vamos a utilizar la función contar si. Vamos a hacerlo aquí abajo. Igual seleccionamos la celda, hacemos símbolo de igual, vamos a contar y verás que aquí te aparece la función contar si. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un doble clic para primero especificar un rango y después especificar un criterio. Por lo tanto, vamos a utilizar la columna de las la columna de las categorías, ¿vale? Y vamos a seleccionarla entera para darle este rango, tal como nos lo pide, ¿vale? Una vez que tenemos seleccionado el rango, veremos que ya estamos seleccionando desde la A1 hasta la A66. Vamos a hacer un punto y coma, tal y como nos indica esta anotación, y le vamos a decir un criterio. Los criterios tienen que ir entrecomillados, por lo tanto, vamos a abrir una comilla y vamos a decir que nos muestre cuántas filas hay con la palabra hogar, ¿vale? Tal cual aparece aquí. Cerramos nuestra comilla y cerramos nuestro paréntesis. ¿Qué va a hacer? Pues va a contar, ¿vale? Cuántas de la selección que hemos hecho, cuántas filas contiene, como te he dicho anteriormente, la palabra hogar. Contamos muy rápidamente porque he visto que son muy pocas, así que estamos contando 1, 2, 3, 4, 5 y tendríamos que tener otra por aquí, 6, ¿vale? Así que nada, hemos visto estas tres funciones en Excel para contar según criterio, para contar si hay
espacios en blanco dentro de una selección y para contar números dentro de un rango que le hemos asignado. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.